A nadie en aquel abarrotado vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Atlanta se le ocurriría que el muchacho con una mochila sencilla a la espalda, zapatillas gastadas y una mirada serena era hijo de uno de los nombres más poderosos de la aviación estadounidense. Jayden Bennett, de 17 años, acababa de ser aceptado con honores en una de las universidades más prestigiosas del país. Era uno de esos momentos que cualquier padre celebraría con orgullo, pero para Jayden, ese vuelo no trataba de lujo ni ostentación. Era una forma de marcar su logro con un símbolo silencioso. Había llegado allí por mérito propio. El boleto de primera clase fue un regalo de su padre, sí, pero el orgullo provenía del camino que recorrió hasta ese asiento. Y fue precisamente eso, su postura discreta, su ropa común y su apariencia joven y negra, lo que encendió un juicio que él conocía demasiado bien. Desde el primer contacto en la sala VIP, él percibió las miradas sesgadas. La recepcionista sonrió con una cortesía forzada, revisó el boleto durante demasiado tiempo, como si esperara encontrar algún error. Pero Jayden estaba acostumbrado a esas pruebas silenciosas. No se alteró. Cuando entró en la aeronave y se dirigió al asiento 1A, respiró hondo como quien carga años de preparación para ese momento. Solo que la tranquilidad duró poco. La jefa de cabina, Claudia Harper, una mujer de expresión rígida y postura impecable, se detuvo a su lado antes incluso de que terminara el embarque. Primero pidió, nuevamente, la tarjeta de embarque, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Luego, formuló preguntas que a ningún otro pasajero se le hacían. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto? ¿Ese es realmente tu asiento? Su voz era calmada, pero cargada de duda. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Claudia no necesitaba palabras para demostrar su desdén. Era la forma en que miraba a Jayden, como si él fuera una pieza fuera de lugar en su impecable cabina. Poco después, volvió a pedir el boleto, ahora con el apoyo de un colega, y fingió estar verificando algo en el sistema. Jayden sintió que se le apretaba el estómago. Las miradas en su dirección comenzaron a acumularse, pasajeros murmurando, mientras él permanecía tranquilo, pero cada vez más consciente de que la calma de ese vuelo se había evaporado. Cuando finalmente Claudia se acercó para comunicar que había un error en el sistema y que tendría que cambiar de asiento, Jayden ya sabía que no serviría de nada argumentar. Sus manos temblaban al guardar sus pertenencias en la mochila, pero no por miedo, sino por indignación. La certeza de que aquello no era por un error. Era por él, por su piel, por la idea de que no pertenecía allí. Mientras Jayden era redirigido a la clase económica, decidió que no sería tratado como invisible. Tomó el teléfono y envió un breve mensaje a su padre, describiendo la situación de forma directa y tranquila. No pidió ayuda, no se quejó, solo relató lo sucedido. La respuesta de Víctor llegó casi de inmediato, pero no como una explosión de ira o una demostración de poder. Hizo lo que mejor sabía hacer, actuar. Sin hacer alboroto, Víctor se puso en contacto con el equipo de la aerolínea, destacando lo ocurrido y solicitando una revisión inmediata. Pero su enfoque no era solo para defender a su hijo. Sabía que el problema era más profundo. Quería que aquella situación fuera un catalizador para algo mayor, para un cambio en la manera en que las personas son tratadas, independientemente de su apariencia o estatus. Al saber del incidente, Victor Bennett se aseguró de comunicarse directamente con el capitán del vuelo, transmitiendo su preocupación por la discriminación y solicitando una acción inmediata. La conversación fue breve, pero impactante. Víctor no mencionó su cargo ni la fortuna que poseía. Sabía que era más eficaz presentar los hechos y confiar en que el respeto prevalecería. Pocos minutos después, el capitán informó a la tripulación que se abriría una investigación. Sin alboroto, anunció por el sistema de sonido que la compañía no toleraría ningún tipo de discriminación. El mensaje fue claro y público, resonando por los pasillos de la aeronave. Claudia, que hasta entonces había mantenido una postura rígida, vaciló. Su rostro se endureció aún más, pero sus ojos revelaron un atisbo de incomodidad. El silencio en primera clase se rompió. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos estaban de acuerdo. Otros evitaban mirar a su alrededor. Pero la atmósfera cambió. Jayden, sentado en su nuevo lugar, observaba todo sin moverse, pero con el corazón disparado.
Sabía que ya no estaba solo en esa lucha silenciosa. Por mucho que Claudia intentara mantener una actitud altiva, el peso de la atención colectiva era evidente. Lo que antes parecía una situación aislada y privada, ahora se convertía en un asunto público, en el que todos se veían forzados a confrontar la realidad del prejuicio. Jiden no necesitaba decir nada más. El gesto de su padre ya había plantado la semilla de un cambio mayor. El vuelo continuó, pero la tensión era palpable. Jiden trataba de concentrarse en un libro que llevaba en la mochila, pero las palabras flotaban en la página sin tener sentido. Mientras tanto, Claudia parecía cada vez más incómoda. La delgada línea entre su autoridad y el respeto de los pasajeros parecía desmoronarse. Cuando el avión aterrizó, se avisó a la tripulación que representantes de la compañía los esperarían en la puerta. Claudia intentó mantener la compostura, pero sus pasos vacilantes al bajar la escalera revelaban el peso de la situación. Jiden no esperaba una gran escena. Sabía que lo más importante era el ejemplo que se estaba dando allí, un ejemplo que quedaría en la memoria de todos los presentes. Victor Bennett ya estaba en la pista, con los brazos cruzados y una expresión neutral. No hizo ningún gesto grandioso, ni levantó la voz. Cuando Claudia apareció, él solo la miró, firme y en silencio, antes de dirigirse al capitán. Con un tono calmado, pero innegociable, Víctor explicó que la integridad de su empresa dependía de que las personas actuaran con respeto y equidad, y que no toleraría lo contrario, sin importar quién fuera. No se trataba de proteger a su hijo, se trataba de defender un principio. El equipo de tierra, los pasajeros que aún descendían del avión e incluso algunos curiosos alrededor de la pista presenciaron ese momento. El mensaje era claro, nadie estaba por encima del respeto, y todos tenían derecho a ser tratados con dignidad. Claudia sabía que la situación había cambiado de rumbo de forma irreversible. Lo que ella había considerado como un episodio aislado de su autoridad, ahora se veía como un error crítico que exigía respuestas. Su postura, antes confiada, dio paso a un silencio cargado de dudas. El capitán informó a la tripulación que se abriría una investigación formal de inmediato y que lo sucedido sería reportado a la sede de la compañía. Por mucho que Claudia intentara mantener un semblante impasible, los susurros y miradas a su alrededor contaban otra historia. Pasajeros de primera clase, antes pasivos, comenzaron a murmurar palabras de apoyo a Jiden, reconociendo la injusticia cometida. Ya no era un secreto. Se había convertido en un ejemplo público de que el prejuicio y la discriminación no pasarían desapercibidos. Mientras los pasos de Victor Bennett resonaban por la pista de desembarque, se dirigió a Jiden con una expresión que mezclaba orgullo y gravedad. Victor no necesitó decir mucho. Un breve «hiciste lo correcto» fue suficiente para que el joven entendiera que su calma, su elección de no revidar la humillación inicial, tenía un peso transformador. Jiden se dio cuenta de que no se trataba solo de justicia para sí mismo, sino de algo mayor. Una lección que quedaría para todos los que fueron testigos. Había permanecido firme y, al hacerlo, demostró que el respeto y la dignidad eran más fuertes que la discriminación. El resultado de la investigación fue rápido y contundente. La aerolínea emitió un comunicado interno, destacando que ningún miembro de la tripulación está por encima de los valores de igualdad y respeto. Claudia Harper fue apartada de sus funciones mientras pasaba por una reevaluación y un entrenamiento obligatorio en inclusión. Además, a todos los tripulantes se les inscribió en un programa de formación para asegurar que se previnieran episodios de discriminación. Fue un cambio institucional claro y público, y Jiden vio de cerca cómo la fuerza de una denuncia tranquila, pero firme, podía alterar estructuras que parecían inmutables. Comprendió que, aún sin gritar o exigir reparaciones inmediatas, sus acciones y las de su padre dieron inicio a una transformación concreta. Pero el impacto más profundo no estaba en los procedimientos. El impacto estaba en las personas. Pasajeros que antes miraban con indiferencia comenzaron a reflexionar sobre sus propios comportamientos. Claudia, en especial, tuvo que enfrentar una larga jornada de reevaluación de sus actitudes. En un momento de introspección, envió una carta a la compañía y a los involucrados, reconociendo sus errores y pidiendo la oportunidad de aprender y cambiar. Lo que parecía ser un simple incidente en un vuelo se convirtió en un hito de crecimiento personal e institucional.
Para Jiden, fue una lección que jamás olvidaría. La fuerza de la dignidad y de la justicia silenciosa puede transformar no solo situaciones, sino también corazones. La repercusión del episodio no se limitó a ese vuelo. La historia circuló por la prensa y en las redes sociales, ganando fuerza como un ejemplo real de cómo se puede enfrentar el prejuicio de forma digna. Organizaciones de derechos civiles elogiaron la postura de Jiden y de su padre, destacando que el cambio institucional no ocurrió por imposición violenta, sino por el poder de un acto firme, pero respetuoso. Las discusiones generadas llevaron a otras empresas a revisar sus políticas de capacitación, con muchas de ellas inspirándose en el ejemplo dado por la aerolínea de Victor Bennett. Mientras tanto, Jiden seguía con su vida, determinado a continuar conquistando su lugar en el mundo por mérito propio. Cada paso que dio Jiden tras aquel vuelo llevaba un peso simbólico. Se convirtió en un ejemplo de que el respeto se conquista con la postura y la valentía de enfrentar situaciones difíciles sin perder la humanidad. Aunque prefería no ser reconocido únicamente por el incidente, entendía que su actitud tenía el poder de inspirar a otras personas que, como él, enfrentaban discriminación a diario. Y eso bastaba para que siguiera adelante. No como el chico que sufrió prejuicios, sino como el joven que ayudó a transformar un error en una lección de justicia y empatía. Con el transcurso de las semanas, la repercusión del caso transformó a Jiden en un símbolo involuntario de resistencia pacífica. Fue invitado a dar charlas en escuelas y comunidades, donde compartió su visión sobre cómo lidiar con el prejuicio y la discriminación sin perder la compostura. En esas conversaciones dejaba claro que no se trataba de heroísmo, sino de un sentido de justicia que cualquiera puede ejercer. Jiden decía que el incidente fue una oportunidad para mostrar cómo una acción pequeña, un simple mensaje a su padre, un relato directo de los hechos, podía desencadenar algo mucho mayor. Creía que no se trataba solo de sí mismo, sino de crear un precedente para otros jóvenes que necesitaban saber que tenían derecho a ser respetados, independientemente de cómo fueran vistos a primera vista. Claudia, por su parte, vio su vida profesional y personal transformadas. No solo pasó por entrenamientos, sino que buscó por cuenta propia entender el impacto de sus acciones. Se involucró en proyectos de diversidad y, en un raro momento de humildad, publicó una carta abierta reconociendo su error y agradeciendo la oportunidad de aprender. Lo que comenzó como una situación de vergüenza para ella, se convirtió en un punto de inflexión. Decía que nunca volvería a ser la misma persona y que el incidente la obligó a enfrentar prejuicios que nunca había admitido tener. El legado de Jiden y Victor Bennett, por lo tanto, no fue solo el cambio de una política corporativa, sino el inicio de transformaciones personales profundas, tanto para los involucrados directamente como para aquellos que se enteraron de la historia. Victor Bennett, aunque orgulloso de su hijo, se aseguraba de mantener el enfoque en lo que realmente importaba. Cuando los medios lo buscaban para entrevistas, siempre desviaba los reflectores de sí mismo y del nombre de su familia. Lo que pasó no se trata de poder o influencia, decía. Se trata de respeto. El respeto que todos merecen, independientemente del estatus, la apariencia o la clase social. Con esa postura, Víctor reforzaba la idea de que el incidente con Jiden no debía verse como una cuestión de privilegios de una familia influyente, sino como un ejemplo de cómo todos, en cualquier posición, pueden y deben luchar por la justicia. El impacto de ese discurso repercutió de formas inesperadas. La aerolínea no solo reformuló sus políticas internas, sino que también incentivó a otras empresas del sector a adoptar prácticas similares. Víctor y Jiden pasaron a ser consultados por organizaciones que querían entender cómo abordar los prejuicios estructurales de manera práctica y respetuosa. Sin embargo, Víctor rechazaba cualquier título de conferencista motivacional o embajador de la diversidad. Insistía en que su única motivación era asegurar que el mundo en el que Jiden crecía fuera más justo. Esa sencillez y sinceridad tocaban a la gente. El legado del incidente no se trataba de fama o reconocimiento, sino de la fuerza de una respuesta honesta y justa ante un acto de discriminación. Jiden, por otro lado, prefería mantener un perfil discreto. Aunque reconocía la importancia de lo ocurrido, se concentraba en sus estudios y en
los nuevos desafíos de la universidad. Pero el episodio en el vuelo no era algo que pudiera simplemente dejar atrás. Durante sus clases, compañeros frecuentemente sacaban a colación el incidente, preguntándole cómo había logrado manejarlo con tanta serenidad. Jaden siempre respondía de forma simple: solo hice lo que sentí que debía hacer. No buscaba títulos ni etiquetas. Solo deseaba que otros vieran que es posible enfrentar situaciones difíciles sin ceder al odio o a una indignación descontrolada. Con el tiempo, Jaden se dio cuenta de que aquella experiencia había moldeado no solo la forma en que era visto por los demás, sino también cómo se veía a sí mismo. Se volvió más confiado, más seguro de sus capacidades y más consciente de su propia voz. La discriminación que enfrentó no lo definió, sino que ayudó a fortalecer la visión que tenía de su propio valor. En cada oportunidad que surgía para compartir su perspectiva, buscaba inspirar a otros a enfrentar los desafíos con firmeza y dignidad. Así, la historia que comenzó con un episodio de prejuicio se fue transformando, poco a poco, en un ejemplo de superación que resonaba mucho más allá de ese vuelo. Claudia Harper también vivía una transformación silenciosa. Apartada de sus funciones, comenzó a asistir a charlas sobre diversidad e inclusión y a escuchar las historias de otras personas que habían enfrentado prejuicios. Con el tiempo, comprendió que el incidente en el vuelo no se trataba solo de un error de juicio. Se trataba de una visión del mundo que necesitaba ser cuestionada. Claudia se dio cuenta de cuánto habían influido en sus actitudes sus propios prejuicios, aunque fueran inconscientes. Para ella, el alejamiento temporal no fue un castigo, sino una oportunidad de crecimiento personal. Empezó a escribir sobre sus experiencias y, más tarde, a compartir su historia con otros empleados de la aerolínea, con la esperanza de evitar que algo similar volviera a suceder. Aunque Jaden no buscaba enterarse del destino de Claudia, se enteró de sus cambios a través de un empleado de la empresa que lo encontró por casualidad en un evento. Al escuchar que Claudia estaba transformando sus actitudes y trabajando para reparar el daño causado, Jaden sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que el cambio en una persona, por pequeño que pareciera, tenía un efecto dominó. No había ira en su corazón, solo el deseo de que el incidente sirviera como recordatorio de que todos, de alguna manera, pueden aprender y crecer con sus errores. Con el paso de los meses, la aerolínea anunció una nueva iniciativa de inclusión. En lugar de simplemente reaccionar ante los incidentes, decidió ser proactiva, contratando consultores y creando programas internos para asegurar que todos los empleados, desde los encargados del check-in hasta los comandantes de vuelo, recibieran entrenamientos regulares. La empresa quería garantizar que los episodios de prejuicio no solo se evitaran, sino que sus colaboradores pudieran servir como ejemplos positivos de respeto e igualdad. Estos cambios no surgieron solo por el poder de Victor Bennett, sino por la fuerza moral de lo ocurrido en ese vuelo. Fue el impacto de un joven que decidió no callar, que actuó con dignidad, y de un padre que optó por corregir el error, sin jamás perder el respeto por los demás. Víctor continuó trabajando de manera discreta, pero atento. Aunque no le gustaban los reflectores, sabía que su posición como empresario le daba una oportunidad única de influir en cambios duraderos. Estableció una fundación dedicada a promover la equidad en el ambiente corporativo, no solo en la aviación, sino en todas las áreas donde aún existían barreras invisibles. Para Víctor, el verdadero legado no consistía en ampliar su imperio, sino en asegurar que historias como la de Jaden fueran cada vez más raras. Quería que, en el futuro, jóvenes como su hijo pudieran viajar, estudiar y vivir sus vidas sin el peso de juicios prejuiciosos. Mientras la fundación de Víctor tomaba forma, Jaden se involucró discretamente en algunos de sus proyectos. Creía que la iniciativa era esencial, pero prefería contribuir de manera práctica, ayudando a organizar talleres y eventos en lugar de aparecer como la imagen del cambio. Su intención era clara: no ser conocido como la persona que enfrentó un acto de discriminación, sino como alguien que estaba ayudando a construir un ambiente donde eso no volviera a ocurrir. Con esa mentalidad, ayudaba a crear redes de apoyo para jóvenes que ingresaban al mercado laboral, ofreciendo herramientas y capacitación para que pudieran presentarse con confianza y seguridad. Los resultados comenzaron a surgir rápidamente.
Otras compañías, inspiradas por el trabajo de la fundación, buscaron formas de revisar sus propias políticas internas. Relatos de empleados que antes se sentían desamparados empezaron a emerger. Hablaban de cómo, por primera vez, percibían que sus voces eran escuchadas. Jiden, aunque discreto, sentía el impacto. Veía en las historias de esas personas un reflejo de lo que él había vivido y comprendía que cada paso dado por la fundación, por pequeño que fuera, marcaba la diferencia. Era el comienzo de un cambio cultural que iba más allá de la aviación y tocaba la esencia de cómo las personas se veían y eran vistas en el ambiente laboral. En cada evento de la fundación, Jiden percibía el poder de una acción bien dirigida. Jóvenes de varias partes del país, que antes no imaginaban tener espacio o voz en ambientes corporativos, empezaban a ganar confianza. Jiden escuchaba sus historias con atención, porque sabía que, más que presentar soluciones, lo importante era ofrecer un espacio seguro donde esos jóvenes pudieran expresar sus experiencias. Con el tiempo, comenzó a notar un patrón. El prejuicio no era solo fruto de actitudes individuales, sino también de la falta de oportunidad para el diálogo, la capacitación y la concientización. Fue entonces cuando Jiden tuvo una idea que cambiaría el rumbo del proyecto, un programa de mentoría, pero no solo para enseñar a los jóvenes. Propuso que los propios líderes de las empresas pasaran por mentores que vivieran en carne propia las realidades que intentaban comprender. Ese programa piloto trajo cambios inesperados. Ejecutivos que, hasta entonces, creían saber ya lo suficiente sobre inclusión, empezaron a escuchar directamente las experiencias de personas que habían enfrentado discriminación. Para muchos, fue un choque de realidad. Descubrían, no a través de gráficos o informes, sino con historias reales, el impacto de las pequeñas acciones cotidianas. Jiden hacía cuestión de participar en esos encuentros, aunque fuera como observador. Creía que el diálogo era el primer paso para que las empresas dejaran de tratar la inclusión como una política y comenzaran a verla como un valor. Y mientras veía a líderes emocionarse y cambiar sus perspectivas, sentía que su propósito se consolidaba de forma concreta. A medida que el programa de mentoría ganaba tracción, Jiden se dio cuenta de que, más que cambios corporativos, estaba ayudando a construir puentes entre personas. Lo que antes parecía una barrera infranqueable, el prejuicio, el juicio basado en la apariencia, comenzaba a disolverse en encuentros humanos, conversaciones honestas y miradas que finalmente se conectaban. Veía a ejecutivos, antes distantes e inalcanzables, emocionarse con las historias que oían. Veía a jóvenes antes inseguros levantarse y hablar con convicción sobre sus ideas. Para Jiden, era un recordatorio constante de que el impacto no residía solo en las políticas que se creaban, sino en las personas que se transformaban en el camino. Esa transformación también se reflejaba en la fundación. El proyecto de Víctor, que comenzó como una respuesta directa a un incidente, ahora se expandía a algo mucho mayor. Empresas de otros sectores empezaron a buscar el mismo modelo de mentoría, e incluso organismos públicos mostraron interés en adoptar las prácticas de la fundación. Jiden, aunque aún joven, se había convertido en una figura central en la articulación de esos cambios. Prefería actuar entre bastidores, pero su presencia se sentía en cada iniciativa. Y mientras veía crecer ese movimiento, comprendía que el episodio vivido en el vuelo había sido solo el punto de partida para algo mucho mayor, la construcción de un ambiente en el que todos pudieran, de verdad, ser tratados con respeto. Mientras las iniciativas se multiplicaban, Jiden notó que su influencia iba más allá del trabajo que realizaba en la fundación. Comenzó a ser invitado por universidades, instituciones e incluso organizaciones internacionales para hablar sobre su trayectoria. Aunque al principio se mostró reacio, aceptó algunas de esas oportunidades, no como una figura pública, sino como alguien que quería compartir aprendizajes. En esos encuentros, Jiden no utilizaba discursos grandilocuentes. Hablaba sobre la importancia de la paciencia, de la escucha y de la firmeza. Dejaba claro que lo que le había ocurrido no era algo extraordinario. Era una experiencia que muchas personas vivían a diario, pero en silencio. Y al hablar de ello de forma sencilla y sincera, lograba conmover profundamente a quienes lo escuchaban.
La repercusión de esas charlas demostró a Jaden que su historia tenía el poder de iluminar las experiencias de otros. Jóvenes de orígenes e historias muy diversas comenzaron a buscarlo, compartiendo sus propias luchas y desafíos. No buscaban consejos, sino una conexión, alguien que entendiera lo que estaban viviendo. Jaden, por su parte, veía eso como una responsabilidad. Sabía que no podía resolver los problemas de todos, pero podía ser un ejemplo de que es posible resistir, crecer y provocar cambios, incluso cuando se es joven y subestimado. Su meta no era convertirse en un ícono, sino ser un catalizador, alguien que ayudara a otros a encontrar su propia fuerza y su propia voz. Con el tiempo, la narrativa que comenzó con un incidente de prejuicio se transformó en una red de conexiones humanas. Jaden comprendió que su papel iba más allá de la fundación o de las charlas. Estaba ayudando a crear una nueva forma de diálogo sobre el respeto y la dignidad. Empresas y organizaciones que antes trataban la inclusión como un tema secundario, comenzaron a poner la cuestión en el centro de sus políticas. Era un movimiento lento, pero constante, que le demostraba que el cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana, sino que exige persistencia y consistencia. Y Jaden estaba dispuesto a seguir ese camino, no por orgullo personal, sino porque creía que al compartir su experiencia, otros podrían sentirse menos solos y más fortalecidos. Mientras tanto, la fundación de Victor Bennett se convertía en un modelo. Empezó a trabajar también en la formación de educadores y líderes comunitarios, ampliando el alcance del trabajo que antes se centraba en el sector corporativo. Jaden, aunque prefería la discreción, no podía negar que su historia personal ayudaba a abrir puertas. Por donde pasaba, escuchaba relatos de personas que habían enfrentado discriminación, pero que ahora se sentían más seguras para reaccionar y buscar justicia. Y para él, eso era lo más importante, que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó, sin sentir que tenía apoyo, una referencia o una inspiración para seguir adelante. La trayectoria de Jaden lo llevó también a explorar otras formas de compromiso social. Empezó a interesarse por políticas públicas orientadas a la inclusión y a la igualdad de oportunidades, no como político, sino como ciudadano que quería entender cómo podía contribuir a una sociedad más justa. Ese interés lo llevó a participar en foros, debates y encuentros comunitarios, donde pudo compartir sus ideas y escuchar las de otros. La experiencia le mostró que el cambio no dependía solo de grandes instituciones o corporaciones, sino también de personas comunes, que se organizaban para asegurar que las nuevas generaciones crecieran en un ambiente más acogedor. A medida que Jaden maduraba, también crecía el reconocimiento de que su historia era un hito en la lucha por el respeto y la igualdad. Pero él seguía resistiéndose a la idea de ser tratado como un héroe o un símbolo. Cada vez que alguien lo elogiaba por su valentía, Jaden decía, «Solo hice lo que cualquiera podría hacer». Su humildad y autenticidad reforzaban aún más la admiración que otros sentían por él. Eso era lo que quería, que su historia no solo fuera recordada, sino que inspirara cambios reales, permanentes y sostenibles, construidos por muchas personas trabajando juntas por un mundo más justo. Con el tiempo, Jaden comenzó a darse cuenta de que la influencia que ejercía no residía únicamente en las historias que contaba, sino en el espacio que creaba para que otros compartieran las suyas. Entendía que el impacto verdadero no provenía de lo que él había vivido, sino de lo que ayudaba a provocar en los demás. Así, se dedicó a crear programas donde personas de diferentes orígenes y experiencias pudieran hablar, escuchar y aprender unas de otras. Era una manera de multiplicar el efecto de aquella transformación que comenzó en un vuelo y se expandió mucho más allá del ambiente corporativo. Esa aproximación empezó a cambiar la forma en que muchas empresas e instituciones trataban la inclusión. Dejaron de ver la diversidad como una obligación o un elemento de lista de verificación, y comenzaron a tratarla como un valor esencial, algo que enriquecía no solo el ambiente laboral, sino a la sociedad en su conjunto. Jaden veía ese progreso con satisfacción, pero sin euforia. Sabía que aún había mucho por hacer, y que, por más que su historia hubiera generado cambios, era solo una entre tantas. Su objetivo no era ser un símbolo, sino ser un punto de partida para algo mayor. Una nueva forma de convivencia basada en el respeto genuino y la igualdad de oportunidades. Al CIO.
reflexionar sobre el impacto que su historia había causado, Jiden se dio cuenta de lo mucho que su trayectoria se había desdoblado en caminos inesperados. Aquella humillación inicial, tan dolorosa, se había transformado en una fuerza para el bien, en un impulso que jamás habría imaginado. Comprendió que su superación no consistía únicamente en resistir al prejuicio, sino en usar lo vivido para abrir puertas a otros. Y, al hacerlo, no solo ayudaba a quienes venían después, sino que también encontraba una profunda sensación de propósito y significado para sí mismo. Los cambios a su alrededor seguían creciendo. Personas que antes guardaban silencio ante actitudes discriminatorias, ahora encontraban el valor para hablar. Empresas y organizaciones que antes trataban la inclusión como una obligación, empezaban a percibir el valor humano y social de una verdadera transformación cultural. Y Jiden, aún sin buscar el protagonismo, era reconocido como una voz confiable, alguien que convertía experiencias difíciles en caminos de crecimiento. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaba preparado para continuar contribuyendo de manera auténtica y consistente. A medida que el movimiento de inclusión se fortalecía, Jiden comenzó a percibir que su mayor aprendizaje no residía solo en los cambios a su alrededor, sino en las conexiones que establecía con las personas. Recordaba las conversaciones silenciosas, las miradas de gratitud, las historias compartidas en encuentros y charlas. Esos momentos, más que cualquier programa o iniciativa, eran la verdadera esencia del impacto que quería generar. Jiden entendió que su lucha no era para ser un líder o un símbolo, sino para ser alguien que ayudara a crear un espacio donde las personas pudieran florecer sin miedo a ser quienes son. Esa actitud inspiraba confianza. Otros jóvenes que enfrentaban discriminación o se sentían marginados comenzaron a buscar a Jiden, no en busca de respuestas prefabricadas, sino de un ejemplo real de cómo seguir adelante. Él escuchaba con atención, ofrecía apoyo e incentivaba a cada uno a encontrar su propia fuerza. Jiden sabía que no existía una fórmula mágica para superar prejuicios o desafíos, pero creía que la empatía, el respeto y la perseverancia eran herramientas poderosas. Al compartir lo que había aprendido, veía cómo esas ideas cobraban vida en otros, creando un ciclo de aprendizaje y crecimiento que se multiplicaba con cada nueva conexión. Con el paso de los años, los cambios institucionales que comenzaron con aquel episodio en el vuelo se convirtieron en parte del cotidiano de las empresas involucradas. Pero el verdadero impacto no estaba en las políticas escritas o en los entrenamientos obligatorios. Estaba en la forma en que las personas comenzaban a verse a sí mismas de manera diferente. Claudia Harper, la jefa de cabina que antes parecía inalcanzable, ahora era una defensora activa de la inclusión. Utilizaba su experiencia como ejemplo de lo que no se debe hacer y de cómo corregir errores. Claudia se había convertido en una de las voces más importantes dentro de la aerolínea, trabajando para asegurar que ningún otro joven enfrentara lo que Jiden había enfrentado. Al enterarse de esa transformación, Jiden se sintió aliviado. No esperaba redención ni una disculpa pública, pero saber que Claudia había cambiado era, para él, la prueba de que el esfuerzo había valido la pena. Ya no había ira ni resentimiento, solo el deseo de seguir adelante, de continuar construyendo algo más grande que él mismo. Y así se concentraba en sus proyectos, en sus conversaciones con jóvenes y en sus ideas para expandir el alcance de la fundación. La trayectoria que comenzó en un vuelo marcado por el prejuicio se convertía ahora en una historia de aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, de transformación. Con cada nuevo evento o iniciativa, Jiden se sentía aún más conectado a la causa que había abrazado. Sabía que, a pesar de todos los avances, quedaba mucho por hacer. Algunos jóvenes seguían enfrentando barreras invisibles, otros aún callaban ante los prejuicios, y muchos no encontraban oportunidades para mostrar su verdadero potencial. Pero Jiden veía esperanza en los pequeños avances. Sabía que cada historia contada, cada capacitación completada y cada mente abierta contribuía a construir un futuro más justo e inclusivo. Creía que, incluso cuando los pasos parecían pequeños, el impacto se multiplicaba con el tiempo. Esa creencia alimentaba su determinación. Jiden nunca permitió que el incidente en el vuelo definiera quién era. En cambio, lo usó como punto de partida, como una lección que podría inspirar a otros a ver más allá del prejuicio y del juicio superficial.
también se dio cuenta de que la lucha por la inclusión no se trataba solo del ambiente corporativo. Era sobre cómo las personas se relacionaban en el día a día, cómo se trataban en sus comunidades y cómo elegían reaccionar ante lo que consideraban injusto. Para Jiden, cada gesto, por pequeño que fuera, formaba parte de un mosaico mayor de cambio. Mientras Jiden continuaba su labor, se sintió inspirado a explorar aún más profundamente la cuestión de las raíces del prejuicio. Empezó a estudiar historia y sociología, buscando entender las estructuras que sostenían la discriminación. Creía que, para cambiar verdaderamente una cultura, era necesario comprender de dónde provenía. Esa curiosidad lo llevó a involucrarse en proyectos académicos y a participar en debates más amplios sobre políticas públicas y justicia social. Su enfoque, como siempre, era humilde y práctico: escuchar, aprender y compartir lo que descubría con quien estuviera dispuesto a oír. Por otro lado, la fundación de Victor Bennett también evolucionó. Surgieron nuevas iniciativas, enfocadas no solo en la inclusión corporativa, sino también en el fortalecimiento de las comunidades locales. Victor y su equipo invirtieron en programas de educación, capacitación profesional y apoyo a emprendedores de grupos históricamente marginados. Aunque Jiden no estaba en el centro de esas acciones, siempre se aseguraba de contribuir con ideas y ofrecer su apoyo. Creía que el verdadero cambio no provenía de grandes gestos aislados, sino de un esfuerzo continuo para crear oportunidades donde antes solo había barreras. Jiden nunca se acostumbró al papel de figura pública. Aunque era reconocido por su historia, insistía en mantener la sencillez. Seguía usando su ropa discreta y prefería lugares donde pudiera mezclarse sin ser notado. Pero aún en esos momentos de aparente anonimato, era abordado por personas que se habían inspirado en su trayectoria. Jóvenes que enfrentaban desafíos similares se le acercaban para contarle cómo su actitud los había motivado a no rendirse. Y, aunque Jiden no buscaba el reconocimiento, esas conversaciones le recordaban el propósito que guiaba su vida: demostrar que la dignidad, incluso en situaciones adversas, puede ser una fuerza transformadora. Mientras tanto, Victor Bennett también cambiaba su forma de ver el mundo. Antes conocido como un magnate enfocado en los negocios, ahora se le recordaba como alguien que usó su influencia para promover la igualdad. En raras entrevistas, siempre enfatizaba que el incidente en el vuelo no se trataba de su familia o de su poder, sino de hacer lo correcto. Jiden me enseñó más de lo que jamás imaginé, decía Victor, con una honestidad que cautivaba a todos. Y así, padre e hijo se convirtieron en 1900 símbolos de un cambio que era, al mismo tiempo, discreto y profundo, hecho no de gestos dramáticos, sino de una firmeza silenciosa y de un compromiso genuino con la justicia. Con el paso de los años, Jiden comenzó a notar que su influencia trascendía las fronteras de su país. Llegaron invitaciones para participar en conferencias internacionales y se encontró en escenarios globales, compartiendo no solo su historia, sino también el aprendizaje que había obtenido de ella. En lugar de repetir los detalles del incidente, hablaba sobre resiliencia, sobre cómo responder al prejuicio con dignidad y cómo transformar experiencias dolorosas en catalizadores de cambio. Esas charlas no eran un fin en sí mismas, formaban parte de un esfuerzo continuo para inspirar a líderes, jóvenes y comunidades a ver más allá de las diferencias y a trabajar juntos por un futuro más inclusivo. Por otro lado, Claudia Harper, ahora jubilada, decidió escribir un libro sobre su transformación, no como una forma de redimirse públicamente, sino como un intento honesto de compartir su camino de aprendizaje. Quería que otros vieran que, incluso después de un error, es posible crecer y hacer la diferencia. En el libro, Claudia describía cómo aquel vuelo cambió completamente su perspectiva y la hizo reevaluar sus actitudes y creencias. Cuando Jiden se enteró del libro, no sintió ira ni rencor. Para él, saber que Claudia estaba dispuesta a enfrentar sus errores y compartirlos con el mundo era otra señal de que el trabajo de transformación que él había iniciado seguía vivo. La publicación del libro de Claudia generó intensas discusiones en las redes sociales y en los círculos corporativos. Muchos elogiaron su valentía al exponer sus propios errores, mientras que otros se mostraron escépticos acerca de la sinceridad de su transformación. Independientemente de las opiniones, el impacto fue evidente.
Las personas comenzaron a cuestionar sus propias actitudes, a reflexionar sobre cómo podían ser más justas y a reconsiderar comportamientos que antes se daban por normales. Para Gideon, eso era lo más importante. Creía que el simple acto de pensar en el tema ya era un paso hacia el cambio. Y al ver el impacto que el libro tuvo, incluso en personas que él nunca conoció, sintió que el esfuerzo de todos, de él, de su padre, e incluso de Claudia, había sido recompensado de manera inesperada. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo, expandiendo sus iniciativas a nuevas áreas, incluyendo la educación infantil y programas de concientización en escuelas públicas. Gideon comenzó a visitar esas escuelas, no como un conferencista formal, sino como alguien que quería escuchar a los niños y comprender sus perspectivas. Creía que el verdadero cambio comenzaba temprano, cuando las personas aún estaban formando sus ideas sobre el mundo y sobre los demás. En esas visitas veía cómo el impacto de su trabajo se multiplicaba. Los niños, inspirados por sus palabras, no solo aprendían a respetar las diferencias, sino también a valorar la empatía como un principio básico de convivencia. Para Gideon, eso era la mayor señal de progreso. Ver que las próximas generaciones crecían con una visión más inclusiva y respetuosa. Con cada nueva visita a las escuelas, Gideon encontraba niños llenos de curiosidad y ansias de entender qué significaba la igualdad y el respeto. Hacían preguntas sinceras como, ¿por qué algunas personas tratan a otras de forma diferente por la apariencia? ¿O cómo podemos estar seguros de que todos son bienvenidos? Gideon respondía con ejemplos sencillos, demostrando que la empatía y la escucha eran pasos poderosos. Poco a poco, veía que esos niños no solo absorbían información, sino que también llevaban las lecciones a sus familias, amigos y comunidades. Era un ciclo que comenzaba pequeño, pero que él sabía tenía un enorme potencial de crecimiento. Al mismo tiempo, el impacto de la fundación trascendía fronteras. Se formaron asociaciones con organizaciones de 1900 otros países, y los programas de mentoría y capacitación se fueron adaptando a diferentes contextos culturales. Gideon no podía estar presente en todos los lugares, pero se sentía agradecido al ver cómo el mensaje que ayudó a construir se expandía más allá de lo que jamás imaginó. Era la confirmación de que lo que comenzó como una respuesta a un momento difícil se transformaba en un movimiento global. E incluso si no buscaba el crédito o el reconocimiento personal, Gideon sabía que había contribuido a un mundo más justo, un paso a la vez. Mientras el trabajo se extendía, Gideon comenzó a notar cómo pequeños gestos, muchas veces ignorados, podían generar grandes impactos. Recordaba momentos aparentemente insignificantes, una conversación en un pasillo, un comentario positivo durante una reunión, que terminaban motivando a otras personas a replantear sus actitudes. Pasó a valorar aún más el poder de las interacciones humanas, comprendiendo que los grandes cambios comienzan con simples actos de bondad y empatía. Esa comprensión lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el cansancio o la dificultad amenazaban con desanimarlo. Al fin y al cabo, cada pequeña acción era una pieza del rompecabezas que ayudaba a construir. Por otro lado, Victor Bennett también estaba transformado. Al observar el camino que había recorrido su hijo, reflexionaba sobre su propia trayectoria, desde los días en que luchaba para mantener a la familia hasta el momento en que construyó un imperio. Víctor comprendió que el verdadero legado no era la riqueza ni el éxito empresarial, sino el impacto positivo que podía generar en la vida de los demás. Esa nueva perspectiva lo llevó a redirigir aún más los esfuerzos de la fundación hacia acciones que realmente marcaran la diferencia. Y al ver el efecto de ello en las comunidades atendidas, Víctor sentía que finalmente estaba utilizando su posición de poder de una manera plena y significativa. A medida que la fundación alcanzaba a más personas, Gideon observaba que el cambio real ocurría no solo en los grandes eventos, sino en los momentos cotidianos. Era la mirada de gratitud de un estudiante al recibir una oportunidad, el relato de un empleado que se sentía más valorado en el ambiente laboral, la historia de alguien que, tras años, finalmente encontró un espacio para crecer. Empezó a creer que la verdadera transformación no era un gran acto único, sino la suma de muchos pequeños avances, cada uno abriendo un poco más las puertas para quienes vendrían después. Esa visión lo incentivaba a seguir,
sabiendo que cada paso dado, por pequeño que fuera, contribuía a un futuro más inclusivo. Además, Jiden también se involucraba en la formación de nuevos líderes. Creía que, al capacitar a personas de diversos orígenes, se creaban multiplicadores del cambio que podían actuar en varios campos. Sus encuentros con jóvenes líderes le mostraban cuánto podía transformarse el mundo cuando más personas se sentían empoderadas para tomar decisiones basadas en la igualdad y el respeto. Cada nuevo líder formado era, para él, una victoria, pues representaba la continuidad de lo que había comenzado en aquel vuelo. Era la certeza de que la semilla plantada seguía creciendo, incluso en lugares y situaciones que jamás podría haber imaginado. Jiden no esperaba que su vida tomara esa dirección. Cuando embarcó en ese vuelo, creía que todo lo que tenía por delante era solo otra etapa tranquila de su trayectoria. Sin embargo, lo que surgió de ese momento de tensión fue una profunda comprensión de que, muchas veces, los mayores desafíos son los que nos ofrecen las mayores oportunidades de aprendizaje y transformación. No veía su historia como algo extraordinario, sino como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se elige enfrentar la injusticia con firmeza y dignidad. Esa perspectiva inspiraba a todos a su alrededor. Líderes, jóvenes, empresarios e incluso antiguos adversarios encontraron en Jiden un modelo de cómo responder a las adversidades de manera constructiva. Su actitud no solo cambió la forma en que las personas lo veían, sino también la forma en que se veían a sí mismas. Jiden demostró que cada individuo, incluso cuando enfrenta prejuicios o barreras, tiene la capacidad de contribuir a un mundo más justo. Y al ver el impacto duradero de sus acciones, supo que la verdadera victoria no consistía en haber superado ese momento inicial, sino en haber ayudado a otros a encontrar su propia fuerza y voz. Al final de cuentas, Jiden comprendió que su viaje no se trataba de alcanzar un destino específico, sino de continuar abriendo caminos y de proporcionar a las personas las herramientas para que también pudieran superar sus propios desafíos. Nunca se vio a sí mismo como un héroe. De hecho, siempre enfatizaba que cualquier persona, ante una situación difícil, puede elegir responder de manera que inspire el cambio. Esa sencillez en su enfoque era lo que más conmovía a quienes lo conocían. No hablaba de grandes hazañas, sino de acciones cotidianas, de la valentía de no retroceder, de escuchar con atención, de defender lo justo, incluso cuando es difícil. Víctor, por su parte, sentía un orgullo silencioso al observar el impacto del trabajo de su hijo. Aunque el incidente en el vuelo había sido doloroso en su momento, reconocía que había dado inicio a algo mucho mayor. Víctor recordaba sus propias luchas al inicio de su carrera y se daba cuenta de cuánto había cambiado el mundo desde 1900. Entonces, sin embargo, también sabía que los cambios reales requieren un esfuerzo continuo, y estaba decidido a apoyar a la Fundación y a todas las iniciativas que pudieran construir un futuro más inclusivo. Para él, el verdadero éxito no residía en los negocios, sino en la oportunidad de usar su influencia para marcar la diferencia. Y así, el legado de Jiden y Victor Bennett seguía expandiéndose. La fundación crecía, surgían nuevas asociaciones, y cada vez más personas encontraban inspiración en sus acciones. Pero sobre todo, era el mensaje de resiliencia, empatía y dignidad lo que destacaba. No importaba el número de charlas, proyectos o cambios institucionales. Lo que realmente hacía la diferencia era el hecho de que, paso a paso, estaban ayudando a crear un mundo donde la inclusión no fuera solo una palabra, sino una realidad vivida por todos. Con el tiempo, el incidente del vuelo dejó de ser recordado como un caso aislado y se convirtió en el punto de partida para un movimiento de transformación. Y aunque Jiden y Víctor continuaban sus vidas de manera discreta, lejos de los reflectores, su historia permanecía viva, resonando en las acciones de quienes aprendieron de ella. Sabían que no estaban cambiando el mundo solos, sino inspirando a otros a hacer su parte, construyendo juntos un futuro más justo, más humano y lleno de esperanza. A pesar del impacto positivo que generaba su trabajo, Jiden sabía que el camino aún era largo. Seguía las historias de personas que, a pesar de todos los avances, continuaban enfrentándose a discriminaciones y prejuicios en diferentes partes del mundo. Esas realidades lo motivaban a seguir aprendiendo, dialogando y buscando formas de contribuir.
Jiden veía en cada nuevo desafío una oportunidad para profundizar su comprensión y, al mismo tiempo, ayudar a otros a encontrar formas de superación. Para él, la lucha contra el prejuicio nunca se trataba de derrotar enemigos, sino de ampliar la comprensión y la empatía. Mientras tanto, la fundación continuaba innovando. Uno de los nuevos proyectos que Víctor y su equipo implementaron fue un programa de becas para jóvenes de comunidades marginadas, permitiéndoles acceder a una educación de calidad y entrar al mercado laboral con más confianza. Jiden se aseguraba de conocer a algunos de esos becarios, escuchando sus historias y comprendiendo sus desafíos. Sabía que apoyar a esos jóvenes no era solo una cuestión de recursos financieros, sino también de crear redes de apoyo emocional y profesional que les ayudaran a crecer y prosperar. En uno de esos encuentros con becarios, Jiden escuchó el relato de una joven que había enfrentado desafíos similares a los suyos al inicio de su trayectoria. Contó cómo se sentía desplazada en ambientes donde nadie parecía creer que ella perteneciera. Pero, al oír la historia de Jiden y recibir el apoyo de la fundación, comenzó a sentirse más fuerte y capaz de enfrentar las miradas de duda y los comentarios prejuiciosos. Para Jiden, esos momentos eran la prueba de que su trabajo tenía sentido. Entendía que, aunque no podía cambiar el pasado, podía ayudar a moldear el futuro de otros. Víctor también empezó a ampliar su perspectiva. Antes centrado únicamente en el impacto corporativo, comenzó a invertir en iniciativas culturales y artísticas que promovían la diversidad. Exposiciones, películas y obras de teatro que abordaban cuestiones de inclusión empezaron a ser patrocinadas por la fundación. Víctor creía que la cultura tenía el poder de tocar a las personas de una manera única, ayudándolas a ver el mundo con otros ojos. Ese nuevo enfoque atraía a artistas y creadores de diferentes partes del país, que veían en la fundación una aliada en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de sus historias. Jiden, aunque siempre modesto respecto a su papel, empezó a notar que su trabajo estaba inspirando a un número creciente de personas a comprometerse con causas similares. Recibía mensajes de jóvenes líderes, profesores y profesionales que querían saber cómo implementar cambios en sus comunidades. Con paciencia, Jiden compartía sus experiencias, subrayando que no existía un camino único hacia el progreso. Lo importante, según él, era comenzar, dar el primer paso y estar dispuesto a aprender en el camino. Creía que, al incentivar a otros a moverse, el impacto colectivo sería mucho mayor que cualquier esfuerzo individual. La fundación, ahora con un equipo más grande y diverso, ampliaba su actuación hacia áreas rurales y ciudades pequeñas. Jiden viajaba para conocer esos nuevos proyectos y escuchar directamente a las comunidades. En esos viajes, descubría realidades muy distintas a las que estaba acostumbrado en los grandes centros urbanos. Cada encuentro lo ayudaba a entender mejor los desafíos que enfrentaban diferentes grupos y a ajustar las estrategias de la fundación para atender las necesidades específicas de cada región. Para Jiden, esas experiencias eran valiosas, pues reforzaban la idea de que la inclusión no es un concepto universal, sino algo que debe adaptarse y cultivarse en cada contexto. Víctor, por su parte, también se sorprendía con el alcance de las iniciativas de la fundación. Lo que comenzó como una respuesta al prejuicio sufrido por su hijo, se transformó en un movimiento que involucraba comunidades, empresas y gobiernos. Víctor sentía que estaba devolviendo a la sociedad un poco de lo que había recibido en su trayectoria de éxito. Y, aunque era un hombre de negocios, se daba cuenta de que su mayor logro no era el crecimiento de su empresa, sino la posibilidad de dejar un legado de equidad, respeto y oportunidades. Con el tiempo, los cambios empezaron a notarse no solo en las empresas o en las comunidades atendidas, sino también en las escuelas, donde los niños crecían con una nueva mentalidad. Jiden se emocionaba al escuchar a profesores contar que los alumnos discutían abiertamente temas de igualdad e inclusión, a menudo trayendo las lecciones que aprendieron de los proyectos de la fundación. Era un ciclo virtuoso que comenzaba en la infancia y se extendía por toda la sociedad. Y para Jiden, saber que las próximas generaciones crecían en un ambiente más acogedor y justo era la mayor recompensa de su trabajo. Por último, Jiden y Víctor mantenían la misma postura discreta y humilde que siempre habían tenido. Sabían que el verdadero impacto de su historia
no residía en el reconocimiento público, sino en los cambios silenciosos que ocurrían en la vida de las personas a las que tocaban. Ambos seguían trabajando incansablemente, confiados en que, por pequeños que fueran los pasos, estaban construyendo un mundo más inclusivo. Y, en el fondo, eso era todo lo que importaba. Saber que, de un momento de dolor e injusticia, surgieron fuerzas que transformaron vidas, comunidades y, poco a poco, el propio tejido social. Con el paso del tiempo, la historia de Jiden empezó a ser estudiada en universidades y cursos especializados en liderazgo y diversidad. Los profesores utilizaban su ejemplo para mostrar cómo las situaciones difíciles pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Jiden, por su parte, participaba en algunos de esos cursos como invitado especial. Insistía en que no quería ser tratado como un modelo perfecto, sino como alguien que había aprendido a lo largo del camino. Esa postura humilde hacía que sus palabras resonaran aún más profundamente en los alumnos, que veían en su trayectoria una inspiración práctica y accesible. En las comunidades atendidas por la Fundación, el impacto era aún más visible. Familias que antes vivían aisladas, sintiéndose olvidadas por el sistema, ahora tenían acceso a programas de apoyo, capacitaciones y oportunidades educativas. Víctor, al ver los resultados, se sentía aún más motivado a continuar expandiendo los proyectos. Creía que la verdadera riqueza residía en la oportunidad de ayudar a las personas a superar obstáculos y alcanzar su potencial. E incluso con su larga trayectoria de éxito en los negocios, Víctor consideraba que la fundación era, sin duda, su mayor logro. Jiden también empezó a involucrarse más directamente en la creación de contenidos educativos. Creía que una de las maneras más efectivas de promover cambios era difundiendo información de calidad. Por ello, comenzó a trabajar en asociación con educadores, desarrollando materiales que abordaban cuestiones de igualdad, empatía e inclusión de forma clara y práctica. Esos recursos se distribuían gratuitamente en escuelas y organizaciones comunitarias, permitiendo que más personas tuvieran acceso al conocimiento necesario para construir ambientes más justos y respetuosos. Además, Jiden empezó a colaborar con otros jóvenes líderes que también habían enfrentado discriminaciones y desafíos en sus propias trayectorias. Sabía que cada historia tenía el poder de inspirar a otros y que al unir fuerzas, el impacto sería aún mayor. Esas colaboraciones resultaron en eventos e iniciativas conjuntas, ampliando el alcance del trabajo y demostrando que la lucha por la igualdad no es algo que se hace solo. Jiden reforzaba la idea de que, mientras más voces diferentes se unieran, más fuerte sería el mensaje. Con el tiempo, la fundación se convirtió en referencia en prácticas de inclusión e igualdad. Empresas de diversos sectores buscaban a Víctor y su equipo para adoptar programas de mentoría y capacitación. Esto creó un efecto cascada. A medida que más organizaciones adoptaban esos valores, la sociedad empezaba a asimilarlos también. Jiden seguía esos avances con un renovado sentido de propósito. Entendía que su papel era solo uno entre muchos, pero sabía que cada contribución marcaba la diferencia. En uno de los eventos de la fundación, una madre se acercó a Jiden para agradecerle personalmente. Le contó que su hija, antes tímida e insegura, había encontrado confianza al participar en uno de los programas de mentoría. Ahora, la joven estaba a punto de iniciar una carrera que antes parecía inalcanzable. Jiden escuchó la historia con atención, emocionado. Para él, esos momentos representaban el verdadero significado de su lucha: ayudar a las personas a creer en sí mismas y a encontrar caminos para superar las dificultades. Víctor también empezó a reflexionar sobre el impacto de su propia transformación. Antes del incidente en el vuelo, se consideraba un empresario exitoso, pero no se veía a sí mismo como alguien comprometido socialmente. Ahora, comprendía que el liderazgo no se limitaba a los números o a los resultados financieros. Entendía que su papel como líder implicaba inspirar a otros, promover cambios positivos y dejar un legado de igualdad y respeto. Y al ver los resultados de las iniciativas de la fundación, Víctor sentía que finalmente estaba cumpliendo esa misión. Mientras tanto, Jiden continuaba aprendiendo de las personas a su alrededor. Sabía que, a pesar de todos los avances, aún había mucho por hacer. Veía en cada nuevo proyecto una oportunidad para crecer, para comprender diferentes perspectivas
y para encontrar nuevas formas de contribuir. Esa mentalidad abierta y colaborativa era lo que permitía que su mensaje permaneciera relevante e impactante. Para Gideon, el verdadero liderazgo no consistía en estar a la cabeza, sino en ayudar a otros a levantarse y a caminar juntos. Con el apoyo de la Fundación, se empezaron a implementar programas de inclusión en regiones donde antes esas ideas parecían distantes. Víctor y Gideon creían que, al alcanzar zonas menos accesibles, podían ampliar aún más el impacto de su labor. Esas iniciativas trajeron resultados prometedores. Niños que antes no tenían acceso a recursos educativos, ahora participaban en talleres y actividades que estimulaban el pensamiento crítico y la empatía. Y al ver a esos niños crecer con una mentalidad más inclusiva, Gideon sentía que se estaban construyendo las bases para un futuro más equitativo. Al final de cuentas, el camino de Gideon y Víctor estuvo marcado por una constante búsqueda de aprendizaje, crecimiento y colaboración. Sabían que no tenían todas las respuestas, pero creían en la importancia de seguir avanzando, de escuchar y de ajustar las estrategias según fuera necesario. Y mientras continuaban su trabajo, se daban cuenta de que el mayor impacto no residía en los grandes gestos, sino en los cambios silenciosos que ocurrían en la vida de las personas a las que tocaban. Eso era lo que los motivaba a seguir adelante, siempre con el mismo compromiso de transformar desafíos en oportunidades y de crear un mundo más justo para todos.